Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al webinar Conoce tu compensación. Mi nombre es Carlos Covedo, trabajo para Denti Consultores y bueno, también he estado haciendo otro tipo de proyectos durante casi 15 años en las áreas de recursos humanos. Bienvenidos, vamos a comenzar. Les voy a platicar hoy en día cuáles son las principales o los principales temas y actividades que se realizan alrededor de lo que hoy conocemos como compensación, sueldos y salarios, competitividad y pues al final para que ustedes conozcan cómo incluso se construye o cómo se determina en la mayoría de las empresas sobre todo pymes, transnacionales, globales, algunas familiares grandes, etcétera. El día de hoy les voy a platicar sobre la estrategia de compensación, qué es una estrategia de compensación y cómo esta afecta en nuestro bolsillo en términos de sueldos, prestaciones, bonos, incentivos. También vamos a tocar el tema de estructura organizacional. Es bien importante que conozcamos, ya que derivado de la estructura organizacional que tiene cada empresa, con base en esto es con lo que ellos pueden, o más bien las empresas determinan la forma de pago que hacen a sus empleados. También vamos a comentar la información de mercado. Muchas ocasiones confundimos o más bien no sabemos cómo compararnos contra mercado y lo importante es tener seleccionado el mercado con quien nos vamos a comparar y que podamos también nosotros conocer o saber cuál es la competitividad que tenemos frente a otras empresas, frente a otros compañeros, familiares, etcétera. Voy a platicar también sobre los rangos salariales, el tema de tabuladores, el tema de bandas salariales, cómo se administran estos, cómo influyen incluso estos en la forma de calcular cada vez que tenemos alguna revisión de salario, alguna promoción, algún movimiento o incluso alguna propuesta laboral. Y al final tocaremos el tema de compensación total. Esta parte de compensación total en los últimos 5 años se ha trabajado en este concepto y bueno, vamos a entrar un poquito más a detalle. Vamos a comenzar con la parte de estrategia de compensación. ¿Qué es una estrategia de compensación o de sueldos y salarios? Bueno, esta es la forma en que la empresa va a decidir cómo pagar, ¿no? Y a veces desconocemos o más bien asumimos que la empresa gana mucho dinero, poco dinero y que a lo mejor tiene que ver con esto la forma en que me pagan mi sueldo. Y digamos que sí, de una manera indirecta tiene algo que ver. Sin embargo, es importante que las empresas deben de tener 3 resultados indispensables para que puedan generar una estrategia de compensación. Esto quiere decir que deben determinar cuál va a ser su crecimiento año en año y este crecimiento tiene que estar, o la mayoría de las empresas, pues está ligado a un tema de ventas, ¿no? ¿Cuántas ventas voy a tener al año? Si cada año voy a estar creciendo para cubrir estos gastos, para cubrir sueldos, para cubrir créditos, para cubrir etcétera. Entonces, la mayoría de las empresas, en estricta teoría, pues deberían de tener digamos, un pronóstico de crecimiento de manera anual, sobre todo. Hay algunas otras que lo hacen a 2 años, a 3 años, a 5 años, etcétera. El segundo componente es que deben de tener en cuenta cuál va a ser la rentabilidad, ¿no? Porque tal vez hay empresas que venden muchísimo, pero tienen tantos gastos que la rentabilidad es muy baja o es muy poca, ¿no? Entonces, pues sabemos que un negocio, cualquiera que sea, pues por eso es negocio, porque tiene que ser rentable. Entonces, el segundo componente es bien importante porque incluso de la rentabilidad es de donde se sacan estos porcentajes para poder distribuir con la gente, ¿no? Ojo de no confundir la rentabilidad con el reparto de utilidades. El reparto de utilidades es totalmente otra cosa que viene, digamos, dentro de un cálculo contable a nivel empresa y que sabemos que también es un parámetro por ley. La rentabilidad es, digamos, el dinero que le queda ya quitando todos los gastos, rentabilidad, pagos a activos, etcétera, que le queda para repartir entre sus socios. Y obviamente ellos son los que determinan pues cuáles van a ser estas estrategias de compensación a seguir con sus empleados. Y el tercer punto importante pues es la parte de la permanencia, ¿no? Tiene que ver mucho con qué tanto vamos a tener a largo plazo vida, ¿no? El negocio, qué tanto va a tener a largo plazo y permanencia en el mercado donde estamos. Algo ahorita un poco sonado, seguramente lo han escuchado, por ejemplo, Sears, ¿no? Sears, esta tienda comercial, competencia Liverpool y Palacio de Hierro, en Estados Unidos, pues obviamente tuvo un tema que se declaró en bancarrota. Entonces, a eso nos referimos con la permanencia, el tiempo que la empresa está destinando a estar en el mercado como negocio.
Y adicional, las empresas lo que hacen pues es un FODA, ¿no? Un FODA en el cual se determinan cuáles son las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa para poder afrontar, digamos, todo el negocio y que ellos puedan determinar cuál es su situación. Las empresas manejan de manera general y conceptual, manejan tres conceptos o se deben de manejar tres conceptos. ¿Cuál es la estrategia de compensación que debe seguir una empresa? El primer concepto es una empresa que va a hacer una estrategia de compensación conservadora. Quiere decir que tal vez esto significa que van a pagar por debajo de sus competidores o del mercado donde están presentes. La segunda es una estrategia competitiva, que quiere decir que van a pagar igual o similar a sus competidores o en el mercado. Y la tercera es agresiva. Es una estrategia agresiva, las cuales pagan por encima de sus competidores o del mercado. Algunos ejemplos para poder dimensionar, en la parte, por ejemplo, agresiva, las empresas de tecnología, ¿no? Google, IBM, Microsoft, todas estas empresas que en los últimos 10 años han tenido un crecimiento exponencial, pues tienen una compensación agresiva, ¿no? Entonces pagan por encima de sus competidores, pues porque obviamente el mercado ha estado demandando talento, ha estado demandando estructuras, crecimiento, etcétera. Entonces se dan, pues déjenme decirlo así, el lujo para poder pagar por encima del mercado o encima de los competidores. Competitivo, pues digamos que son aquellas empresas, puedo manejar ahorita las empresas de consumo, ¿no? De consumo masivo, entiéndase un Unilever, un Procter, Nestlé, todas esas empresas que generan productos de consumo masivo, que digamos son competitivos, o sea, pagan bien en el mercado, no tienen tanta agresividad como las farma o como las de tecnología, sin embargo, están en el mercado competitivo. Y las empresas conservadoras, pues bueno, tal vez o desafortunadamente son todas aquellas empresas que no cuentan con tanto capital, tanto crecimiento, o bien son aquellas empresas pymes, pequeñas, medianas empresas o microempresas que pues obviamente usos hacen que no puedan pagar igual o por arriba, ¿no? Entonces son aquellas empresas conservadoras. Entonces estas empresas, de acuerdo a su estatus, a su crecimiento, a su rentabilidad y a su plan de negocios, pueden empezar a tener estas estrategias si son conservadoras, competitivas o agresivas. ¿Cómo se va estructurando este tema? Bueno, ya que tenemos la estrategia de compensación, dependiendo si queremos ser competitivos, agresivos o conservadores, pues debemos de generar una estructura organizacional. La estructura organizacional hay que tener mucho cuidado porque son aquellos puestos, aquella estructura que el negocio necesita para funcionar. Y hay una línea muy delgada entre la estructura, el organigrama y las posiciones y el personal o la gente que trabaja, ¿no? En esta ocasión quiero detallarles estructura organizacional como la caja, como las posiciones, como los puestos que requiere un negocio para poder. Las características de una estructura organizacional, pues deben de tener una especialización, ¿no? Que debe estar dividido, digamos, en tareas, debe tener cierta jerarquía, ¿no? Coordinación y áreas de mando, cuáles son aquellos puestos que van a tener una toma de decisiones, cuáles son los que van a ser ejecutores, cuáles son los que van a ser estrategas, perdón, etcétera. Y también una formalización para poder determinar quién hace qué, ¿no? Para esto hay diferentes herramientas que obviamente nos ayudan a tener una estructura organizacional. Algo importante y para soportar esto, imagínense en una analogía que seguramente, digo, han tenido en los últimos meses, años, han comprado algunos zapatos, algunos tenis, ¿no? Cada caja de zapatos tiene ciertas medidas, cierto peso y cierto material. Y en esta teoría están hechos para que el zapato encaje o entre, digamos, en esta caja de una manera cómoda, ¿no? Digamos que una analogía. La estructura organizacional es lo mismo, ¿no? O sea, primero necesitamos saber de qué tamaño debe ser mi estructura, de qué tamaño debo de tener la caja de zapatos, cuáles son las características, dimensiones y material que debe tener. Y ya después, con base en esto, puedo empezar a buscar los perfiles o las personas, en este caso serían los zapatos, para poderlos meter en esta caja, ¿no? Un ejemplo muy rápido de una estructura organizacional y cómo se maneja en el mercado. Las empresas deberían de tener tres líneas, digamos, de estructura organizacional. La primera, que son los puestos estratégicos,
que es pues todos aquellos puestos o todas aquellas posiciones que tienen un don de mando, ¿no? Que toman decisiones, que son los encargados de generar la estrategia en el negocio para que éste sea rentable, productivo, eficiente, etcétera. Después tenemos puestos tácticos, que estos puestos tácticos son los que empiezan a interpretar esta estrategia de los puestos estratégicos para bajar y poder ejecutar, ¿no? Son los que traducen este lenguaje de estrategia para hacia abajo de la posición para que el negocio pues empiece a crecer o empiece a funcionar. Por abajo tenemos los puestos profesionales, que es pues todos aquellos puestos supervisores, coordinadores, ejecutivos, que son las personas que ejecutan. Adicional o en estos puestos profesionales también entrarían los puestos operativos para aquellas empresas que tienen plantas, que tienen manufacturas, todos los que son incluso que están al día en la línea de producción, en la línea de generación de este producto y sobre todo cuando son bienes, ¿no? Cuando son servicios se quedan hasta puestos profesionales, los operativos no, porque pues, realmente no tienen una interacción, digamos, industrial. Considerando que la estructura organizacional se está dividida de esta manera en especialización y ya tenemos una formalización de cuáles son las cajas que vamos a requerir, cuáles son el crecimiento que vamos a tener en esos puestos. Debemos de identificar qué es lo que van a hacer estos puestos, ¿no? Y existe una herramienta muy poderosa que es el Job Description, la descripción de puestos. Que esta descripción de puestos es bien importante. Les detallo que os recomiendo que si no la tienen en sus trabajos actuales, deberían de pedirla, deberían de generarla, porque de esto empieza a partir todo para poder asignarle un valor o un precio al puesto de trabajo donde ustedes están y que este obviamente esté comparado con mercado. La descripción de puestos debe contener una identificación, es decir, cuáles son el nombre, en dónde está citado, en dónde está basado, a quién reporta, la fecha en que se está haciendo esto. Debe tener un propósito general, es decir, un objetivo de para qué existe la posición. Debe contener finalidades, cuáles son las responsabilidades principales de esta posición, que hay que tener ahí es una línea muy delgada entre responsabilidades, finalidades y actividades. El conjunto actividades hacen una responsabilidad o una finalidad. En fin, debemos de tener ciertas características en dónde se encuentra en el organigrama, cuáles son las dimensiones, cuáles son los objetivos de esta job description o de este puesto, cuál es el perfil, ¿no? El perfil de la gente que va a ocupar esto en términos de experiencia, edad, género, en fin, cuáles son esas características que debe tener el puesto. Y con base en esta información se hace una evaluación, se valoriza el puesto, ¿no? Y esto no es otra cosa más que sacar las características de este puesto y poderlas comparar en el mercado. Para esto se cuentan con diferentes metodologías. Hay algunas metodologías que son comparación de factores, alineamiento de conceptos o simplemente una suma de puntos. Los principales proveedores internacionales que manejan esto es uno que se llama Hay Group, el otro es Mercer, Towers Watson y Aon Hewitt. Estas son las grandes metodologías. La mayoría de las empresas, sobre todo de sectores privados grandes, pues son los que lo usan. Algunas empresas, pymes o pequeñas empresas, pues bueno, tienen una metodología un poco más, digamos, sencilla, un poco más básica, que tiene que ver con escalafones o simplemente conforme ha crecido la empresa se ha ido jerarquizando, ¿no? Al final son válidas, dependiendo, repito, del tamaño del sector, es con lo que se debería estar comparando. Teniendo ya la estructura organizacional, pues obviamente necesitamos saber cómo estamos en mercado. Y cómo estamos en mercado, hay proveedores también que hacen estas encuestas, son las famosas encuestas salariales. Y las encuestas salariales lo que hacen, pues, es obtener información de todas aquellas empresas que participan con ellos. Y algunos proveedores son los que les detallo aquí, como está Deloitte, Pricewaterhouse, Korn Ferry, Data Compensation, Mercer, Willis, Aon. Hay muchas más locales y nacionales, mexicanas, en hacer esto. Dependiendo, repito, de la empresa y el sector, es conforme lo hacen. Ellos lo que hacen es juntar la información de los mercados en los que están participando y déjenme decirlo así, lo meten toda la información de sueldos, toda la información de prestaciones, tienen un cuestionario el cual se lo mandan a las empresas llenan esto y van detallando todos sus empleados cuánto ganan en sueldo, cuáles son sus prestaciones, cómo lo pagan,
cuáles son los incentivos, los bonos, si tienen beneficios adicionales, entiéndase gastos médicos mayores, seguros de vida, etcétera. Y estas grandes empresas consultoras lo que hacen es que empiezan a dividir por tamaños de empresa, por tamaños y por sectores. Cuando nosotros manejamos o queremos decir es que en el mercado pagan más o el mercado está más caro o más barato, pues debemos de tener cuidado a qué nos referimos con mercado. ¿Y cómo se compone el mercado? Bueno, principalmente se compone por dos. El primer elemento se clasifican por el tamaño, que tiene que ver cuántas personas trabajan en la empresa, cuál es su nivel de ventas, o sea, cuáles son esos montos de ventas, y la ubicación tiene que ver con si son empresas nacionales, transnacionales, multinacionales, globales, etcétera. Entonces, dependiendo de estos tres componentes en este elemento, pues es como las consultoras empiezan a sacar un ranking, se llama. Es un ranking en el cual ponen en el ranking 10, por darles un ejemplo, 10, 11 son las empresas más grandes. En el ranking 8, 9, las empresas medianamente grandes. Y así sucesivamente hasta llegar a un ranking de 1, 2, que son las microempresas. Y el segundo elemento que hacen cortes estas empresas, pues tiene que ver con el sector o el tipo de empresa, ¿no? La parte de consumo masivo, la parte de retail. En retail, por ejemplo, entra Walmart, Soriana, Comexa, Costco, etcétera. La parte de high-tech, que es tecnología, Google, Microsoft, IBM. La parte de farma, pues entran todas las farmacéuticas, automotriz, entra Ford, General, en fin, cada empresa va teniendo su sector y entonces cuando hablamos de mercado debemos de tener cuidado de realmente decir con quién nos estamos comparando, ¿no? Porque no es lo mismo, y regresando un poquito al tema de la estrategia de compensación, pues no es lo mismo la estrategia de compensación que tiene General Motors a la que tiene Bimbo, ¿no? O sea, son dos estrategias totalmente diferentes, o a la que tiene Microsoft, ¿no? Entonces, cuando hablamos de mercado debemos de tener en cuenta estos componentes para poder compararnos o comparar realmente lo que estamos haciendo en términos de compensación. Les voy a dar un ejemplo de cómo se manejan los rangos salariales o cuáles son, empezamos con cuáles son los rangos salariales y cuál es un tabulador. Estas dos que ven en la pantalla son principales herramientas que se utilizan para poder determinar cuál es esa medida o esa banda por la cual las empresas usan y pueden decir que debes estar pagado de acuerdo a su estrategia. Del lado izquierdo es un ejemplo de un tabulador. El tabulador tiene pues, beneficios y también tiene ciertas áreas de oportunidad. El tabulador lo que hace es, va y agarra el punto medio, o sea, digamos el promedio o la mediana, dependiendo de la empresa. Las dos son muy similares, no son iguales, pero son muy similares. Agarran este punto medio o mediana del mercado con el que se quieren comparar, considerando, vamos a dar un ejemplo de Bimbo, ¿no? Si Bimbo quiere compararse con el mercado, pues va a salir al mercado con estos consultores y va a agarrar todos sus competidores directos principalmente. Entonces quiere decir que va a agarrar a los de consumo masivo, va a agarrar a los de venta de alimentos, a los de venta de aguas, todo lo que tenga que ver con consumo masivo, va a sacar un promedio o un punto medio. El promedio punto medio le va a agregar el 20% hacia arriba y le va a sacar el 20% hacia abajo. Y a eso se le llama un tabulador. Y en estricta teoría, toda su gente debería estar dentro de este rango, entre el 80% y el 120%. Entonces, esto quiere decir que si tú estás en este rango, en estricta teoría, estás bien pagado o estás dentro del tabulador. Enseguida ven un círculo donde dice mercado en azul más oscuro, donde el tabulador, el área de oportunidad es que solamente agarra un pedazo del mercado, no lo agarra todo totalmente, solamente agarra, digamos, la mediana y una amplitud se llama de 40 puntos porcentuales del mercado. El resto no le hace caso y no quiere decir que esté bien o que esté mal, simplemente no está viendo todo el mercado. A la derecha tienen un ejemplo de banda salarial, que también utilizan bandas salariales. Estas bandas salariales lo que hacen es, a diferencia del tabulador, tiene, digamos, la misma estructura estadística. Lo único que hace es que abarca más parte del mercado. Y la banda salarial lo que hace es que genera los conceptos de percentiles.
Entonces agarra desde el percentil 10 hasta el percentil 90. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense un pastel, ¿no? Entonces en este pastel lo que hacen las bandas es que lo van a empezar a dividir tantos pedacitos iguales sean necesarios para poder sacar los famosos percentiles, que los percentiles son cachos, digamos, iguales y estadísticamente se van haciendo cortes. El percentil 10 es que va a agarrar el dato del 10% más bajo de todos los datos. Y por contrario, el percentil 90 es va a agarrar el 90% de los datos más altos de la muestra que tenemos. La verdad es que las empresas que tienen banda salarial son empresas maduras en términos de compensación y pueden tener un mejor impacto en el manejo de sus salarios. Pero bueno, los dos elementos son válidos, son los más usados en el mercado y al final, pues repito, depende de la estrategia de compensación de cada empresa para determinar si usan una u otra. Les doy un ejemplo del tabulador, ¿no? Y dependiendo de los niveles de la organización, pues tienen un mínimo, un máximo para el caso de tabulador. Vamos a suponer que esta empresa tiene 6 niveles jerárquicos, recordamos la estructura organizativa, donde pues el negocio decidió que deberían de tener 6 niveles, ¿no? Considerando que el nivel 1 a lo mejor es el director general, el nivel 2 son los directores, el nivel 3 gerente, senior, y así sucesivamente. Entonces su tabulador va a estar construido con la mediana de mercado, sacan un mínimo y un máximo. Entonces, todos deberían de estar en este rango. Y el ejemplo de banda salarial, igual, misma estructura organizativa, donde hay 6 niveles jerárquicos, y ahí lo que ustedes pueden, digamos, más gráficamente, pues pueden visualizar que la banda es mucho más amplia, ¿no? Entonces, aquí te da un poquito más de chance de manejo para poder administrar los sueldos. Entonces, cualquiera de las dos, sigo insistiendo, son válidas, dependiendo de la estrategia de cada empresa, es como se va a manejar. Vamos a empezar con cuáles son los componentes de la compensación total y al final lo más rico de esta información que les comparto. Cómo se maneja en el mercado y que también ustedes deberán de tener en cuenta en el sentido de lo que ganan hoy en día, cómo se quieren comparar en mercado o bien incluso cuando van a recibir una oferta laboral, cuáles son esos componentes que deberíamos de tener cuidado para poder decir sí, me está yendo mejor, estoy ganando más o a lo mejor no estoy ganando más, en qué componente sí, en qué componente no. El primero y el más sencillo, pues es el componente sueldo base, ¿no? El sueldo base es el pago en efectivo que hacen todas las empresas a su periodicidad. Hay empresas que pagan mensuales, algunas catorcenales, algunas semanales, dependiendo de los flujos de la nómina que tenga cada empresa. Este sueldo base está determinado de acuerdo a lo que teóricamente haces de tu día a día, ¿no? Lo que vale tu puesto. Recuerden que también vimos en la estructura organizacional que debemos de sacar una job description, una descripción de puesto, después ir a mercado para ver cuánto es lo que vale y con base en esto se asigna un monto. Digamos que esa es la parte teórica. Entonces, tenemos el primer componente que es el sueldo base. El segundo componente son los pagos fijos. Los pagos fijos es todo lo que hay alrededor, de manera económica, lo que hay alrededor del sueldo, ya sean por ley o por encima de ley. Algunos ejemplos que les doy aquí, pues obviamente es el aguinaldo, que se paga de manera anual, algunos premios o bonos por vacaciones, ¿no? La famosa prima vacacional, en México es por ley. Tenemos algunos adicionales que no son por ley, sin embargo, pues tienen ciertas funciones para la mejora de la compensación, que son fondos de ahorro, cajas de ahorro, vales de despensa, tickets de comedor, ayuda de transporte o cualquier bonificación que se da. La mayoría de estos pagos pues, pueden ser tanto anuales como la prima vacacional, como mensuales, como pueden ser los vales de restaurante, comedor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces los pagos fijos tienen que ver con una cuestión, uno, legal, o sea, tenemos que cubrir la parte legal, y dos, todos aquellos que son adicionales a la ley y no necesariamente son pagados mensuales, pueden ser pagados en otro periodo, algunos van junto con la nómina, otros son dependiendo de la periodicidad que se tenga. El tercer componente es el tema del variable, que los variables están sujetos a un objetivo, ¿no? Son todos esos pagos que están sujetos a un objetivo. No son pagos fijos, son pagos que deben de darse sí, solo si hay un alcance
están ligados a un desempeño, están ligados a un resultado de la empresa, productividad, rentabilidad, etcétera. Algunos los pagan, en el área de ventas es muy común o es muy transparente poderlos conocer y ver, ¿no? En el área de ventas la mayoría tienes un sueldo, tus prestaciones y comisiones. Y algunos puestos que son más de staff, pues obviamente las comisiones no las tienen. Algunas empresas llegan a pagar, a ver si una pregunta que si en pagos fijos están gastos médicos mayores, seguro de vida. No, ahorita vamos a ver el siguiente componente, te lo voy a mostrar después de para que veas cómo está estructurado el tema de gastos médicos mayores. Entonces, la parte de pagos variables es todo aquello que sí está relacionado a un tema económico, sin embargo, está sujeto a un alcance. Y no es variable, no es fijo, no es por ley tampoco. Algunas empresas lo dan, otros no los dan. El cuarto componente es el tema de beneficios adicionales. Aquí es donde metemos la parte de seguros de vida, gastos médicos mayores, todo lo que tenga que ver con un tema que la empresa gasta, o sea, si hay un costo para la empresa y el empleado no lo ve traducido en su bolsillo en pesos, pero sí debe de monetizarse, o sea, sí debe de jugar para una compensación total anual, ¿no? Hay empresas que dan gastos médicos mayores, hay otras empresas que no los dan. Hay unas empresas que se lo dan solo al titular y a los dependientes, ¿no? Entiéndase dependientes cuando tienes familia, esposa, esposo e hijos. Hay algunos que dan seguros de vida, otros no. Hay algunos que tienen planes de pensiones, hay otros que no. En algunos puestos o en algunas empresas, pues de más impacto tienen un auto asignado, por ejemplo, te dan ayuda de gasolina, en fin, toda esta parte que no necesariamente va a tu bolsillo por una compensación fija o variable, a eso le llamamos beneficios adicionales. Y estos beneficios adicionales juegan un papel muy importante, porque si bien no lo hemos traducido a nuestro bolsillo, sí lo podemos ver traducido a largo plazo en una contención de costos, ¿no? Para toda la gente que tiene gastos médicos mayores, por ejemplo, donde sabemos que hoy desafortunadamente el sector salud es muy deficiente, pues el que tengas una póliza de gastos médicos mayores te ayuda muchísimo para solventar pues gastos en cuestiones privadas, ¿no? Entonces, repito, no lo ves en tu bolsillo, pero si algo te pasa en tema de salud, algo grave, pues puedes hacer uso de estas pólizas y al final del día tienes una contención, ¿no? O sea, acabas pagando deducibles, coaseguros, pero no acabas pagando toda la cantidad de un costo privado, ¿no? El seguro de vida, pues obviamente tiene que ver más con un tema de protección, hay dentales, hay visiones, en fin, todo lo que le llaman incluso beneficios flexibles es todo lo que entra aquí en beneficios adicionales. Considerando esto, la compensación total anual, así es como nosotros la proponemos, lo base, pagos fijos garantizados, de ley y por encima, pagos variables que no es por ley, que tienen que ver con un tema de resultados y los beneficios adicionales. Hay un par de componentes adicionales, pero estos componentes son un poco más ya para aquellas, es un grupo muy pequeño de empresas, sobre todo en Latinoamérica no se tiene tanto, que son aquellas empresas que, por ejemplo, llegan a asignar acciones, ¿no? Acciones de la empresa, que te llegan a tener venta de estas mismas acciones, se llaman stock options, algunas que participan, por ejemplo, en las bolsas, ¿no? En la bolsa mexicana de valores, por ejemplo, todo lo que son mercados, pues solamente estas empresas pueden tener un beneficio adicional que entraría en un beneficio a largo plazo, ¿no? Que son incentivos a largo plazo, que estos están sujetos a 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Y estos beneficios, la verdad es que no es muy común verlos, existen sí, sin embargo, no es común verlos total. Les voy a dar cuáles son digamos, el scope de lo que hoy se está manejando como compensación total anual, porque de repente creíamos que la compensación solo era lo que recibíamos en efectivo, ¿no? Y en los últimos 10 años ha tenido cambios considerables, donde ya no solo el sueldo, solo el dinero es lo único que debe de importar para incluso yo poderme cambiar o aceptar alguna propuesta económica, ¿no? La compensación total tiene dos elementos, que es la financiera y no financiera. Y en la financiera debemos considerar lo que acabamos de ver. La parte fija, sueldo, prima, aguinaldo. Variable, lo que son incentivos, comisiones, bonos. Y la parte de los beneficios, que también vimos, comedores, seguros, pensión, etcétera. Pero también hay un componente importante que es la parte no financiera. Y esta parte financiera
hoy en día juega un rol sumamente, yo diría, estratégico para las empresas y para los empleados. La no financiera tiene que ver con, por ejemplo, cuestiones de carrera, ¿no? Si esta empresa te va a dar desarrollo, te va a dar capacitación, vas a poder crecer en la estructura organizativa, pasar de un puesto operativo a un puesto profesional, de un profesional a un estratégico y así sucesivamente, ¿no? Y esto es bien importante porque de repente las empresas se dan, digamos, el lujo de estar contratando gente sin tener un desarrollo, un crecimiento, y a veces se dan cuenta que es más caro el tema de la rotación que hacer crecer a su gente o capacitarlos, ¿no? Todavía existe esta mala idea en las empresas de que capacitación es un gasto y no es una inversión. Entonces, aquellas empresas que hoy cuentan con una capacitación, pues son aquellas empresas que están invirtiendo en su personal, ¿no? Que a veces la capacitación, repito, no la vemos nosotros en dinero, sin embargo, pues sí la vemos en en nuestras competencias. La otra no financiera son todos aquellos retos que la empresa te puede proporcionar, ¿no? Y esto tiene que ver con la autonomía, la libertad, la variedad, donde tú te puedes manejar libremente, donde hay una cultura, se le llama de puertas abiertas, ¿no? Donde tú puedes expresarte, donde tal vez tu jefe también te da esta opción para poder comentar cosas que no te agradan, ¿no? O hacer retos, o simplemente hacer una mejora, algún proceso, alguna política, etcétera. Y la otra es la afiliación, que tiene que ver mucho con los valores, la cultura, ¿no? El clima, incluso clima organizacional. A mí me ha tocado de repente algunas empresas donde desde que llegas, pues tienen un clima negativo, tienen un clima positivo, ¿no? Y esto pues obviamente no cumplen dentro de esa compensación total. Tal vez es una empresa que paga bien, sin embargo, por este tema de clima, valores o cultura, créanme que son las empresas que mayor rotación tienen. Entonces, la remuneración forma parte de toda una oferta, ¿no? Y atractiva tener en cuenta. ¿Cómo podemos tener en cuenta y qué es lo que podemos hacer? Les doy un ejemplo. Esto se le llama mix de compensación. Y ustedes pueden sacar del total cuando tienen ahorita les voy a enseñar un ejercicio rápido en una hoja de cálculo. Pueden ir determinando cuál es el porcentaje que tienen en cada componente. Recuerdan que vimos el componente de sueldo, el componente de pagos fijos, el componente de variable y el componente de beneficios, ¿no? Entonces, debemos de determinar cuál es el porcentaje que juega cada uno de estos componentes en mi compensación total. ¿Y esto por qué es importante? Cuando nosotros vamos a acceder a algún trabajo, tal vez si no tenemos trabajo, pues obviamente accedemos a una oferta, pues digamos la primera que caiga, ¿no? Porque obviamente pues lo que queremos es trabajar. En segundo plano, pues ya que estamos trabajando, pues tal vez queremos crecer. Digo, creo que no hay nadie en este mundo que quiera dinero, ¿no? De una manera formal. Y entonces, en este sentido, debemos de tener cuidado para poder comparar cuando nos vamos a cambiar de empleo. Entonces, si yo conozco que mi sueldo es X porcentaje de mi compensación total, debería de estar haciendo este ejercicio cuando compare contra un nuevo trabajo, contra una nueva oferta. Les doy este ejemplo. Esta es la hoja de Excel que les decía. Es muy sencilla, la verdad es que es muy sencilla. Para los que quieran esto en Excel, en un archivo, con todo gusto se los podemos mandar. Nos pueden mandar un correo a Denti y hace una comparativa donde detallamos pues todos aquellos conceptos que tienen un pago financiero y aquellos que son beneficios adicionales, ¿no? En este ejemplo les pongo que esta persona gana 10,000 pesos, por poner números al aire, gana 10,000 pesos de manera mensual y le están haciendo una oferta y le dicen, te vamos a incrementar el 20% de tu sueldo. Mucha gente se va con la idea de que, me van a aumentar el 20%, es un buen incremento, y sí, es un buen incremento. Y dejan a un lado todo lo que son los beneficios porque no los conocen los que tienen en su empresa o no preguntaron los que van a tener en su nueva empresa. En este ejercicio, cuando empiezan a detallar, pues resulta que el aguinaldo también está teniendo un incremento. La prima vacacional también tiene un incremento considerable. En los vales de comida, pues obviamente tiene un incremento de igual forma considerable. Vales de despensa, tiene un decremento, aquí no estamos igual. Fondo de ahorro, la otra empresa no tiene. Las comisiones en la otra empresa sí los tiene,
pero recordemos que las comisiones son variables, entonces no porque te vayan a dar 5,000 pesos quiere decir que te los vas a estar ganando fijo, ¿no? Tienes que estar sujeto a resultados. Y en la empresa donde estás ahorita, con 2,000 pesos, pues a lo mejor son 2,000 pero pues tienes un campo de acción un poco más amplio, ¿no? En otros, otra bonificación que ustedes quieran, pues tiene 500 pesos y en otro 2,000 y tiene un incremento. Pero resulta que tú hoy en día tienes un bono anual de 10,000 pesos y en la nueva empresa no tienes este bono anual. Cuando tú haces esta suma, a simple vista o a simple explicación pareciera que la propuesta que te están dando es buena, ¿no? O sea, tienes más en esto, más en varios componentes, pero cuando tú haces la suma de toda tu compensación de lo que recibes al año en efectivo, pues ¿qué crees? Que tienes un decremento del 7%. ¿No? Y de verdad mucha gente, mucha gente, digo, he estado en recursos humanos, me ha tocado ver gente que renuncia, se va a otra empresa y después me hablan diciendo, oye, ¿qué crees? Que acá gano menos, etcétera. O me hablan para pedirme algún estudio que les haga de, oye, ayúdame para saber si es una oferta atractiva o no, etcétera. Y resulta que están ganando menos de lo que ganaban en su empresa actual, ¿no? Y se van por ciertos incrementos que no necesariamente están ligados a una mejor propuesta. La parte de los beneficios, por ejemplo, también es importante, ¿no? Si esta empresa te da de alta en el IMSS, vamos a asumir que es legal y que es una buena empresa, donde te dan de alta como debe de ser, en las dos. La empresa tiene Fonacot, en una sí, en otra no, que son los créditos al trabajador. Tú sabes, ahí tendrás una desventaja. El seguro médico particular, en donde estás ahora, no lo tienes y ahora sí te lo dan. Entonces, tal vez ese 7% que estás perdiendo, a lo mejor se puede subsanar con los beneficios que tienes abajo, ¿no? Vas a tener un seguro médico, vas a tener seguro de vida y vas a tener algunas otras prestaciones como un plan de pensiones, el servicio médico en la oficina, donde te pueden hacer check, en fin. Hay que poner todo en la balanza para poder realmente hablar de compensación total. ¿Se acuerda que hablábamos de la financiera y no financiera? En este rubro estamos viendo la financiera y los beneficios adicionales. Ahora, también hay que poner en la mesa la no financiera. La no financiera tiene que ver, pues, con mi jefe, con el liderazgo, con el crecimiento, con la cultura, cómo se viven los valores, si es una empresa donde sí se puede trabajar de manera a gusto, ¿no? Donde tienen incluso cierta flexibilidad, a lo mejor en los horarios, tienen viernes temprano, no sé, diferentes cosas que hacen o que buscan a lo que se llama hoy en día salario emocional. Entonces, de verdad les recomiendo que cuando tengan una oferta laboral pongan todo esto en contexto, pregunten, se vale preguntar a la persona que les está dando la oferta o a la persona que les dice, sí, tú eres el elegido, pues vayan y pregunten estos componentes de, oye, el sueldo, ¿cuál es? Cada cuánto. Me ha tocado incluso hasta detalles de que la gente está acostumbrada a cobrar catorcenal, ¿no? O semanal. Se cambian a una empresa donde la forma de pago es mensual. Y de verdad es un tema, ¿eh? O sea, porque cuando tú estás acostumbrado a ganar cada semana o cada 15 días dinero y de repente te cambian la forma a mensual, pues solamente vas a tener un pago al mes. Entonces esto hace pues que tal vez tengas un desbalance en tus finanzas, ¿no? Entonces también eso hay que revisarlo. Entonces cuando empiezas a detallar todos estos componentes en una hoja y empiezas a hacer un comparativo, pues es importante que tengas en cuenta qué le vas a dar valor. Claro, hay gente que me dice, mira, ¿sabes qué, Carlos? Sí, voy a ganar menos, pero voy a estar más tranquilo porque mi jefe es mucho más, más líder, donde me queda más cerca de mi casa, ¿no? Que en algunas ciudades hoy en día es un factor importante, el tema del tráfico, el tema de la distancia, el gasto en el transporte. Pongan todos esos elementos para poder tomar y no nos vayamos simplemente con un número bonito de un incremento en un sueldo. Entonces, esta hoja, repito, para los que la quieren, se las puedo enviar con todo gusto y esto le llamamos nosotros compensación total. ¿Cómo determinamos, ahora haciendo, digamos, un resumen de lo que acabamos de ver? Pues debemos de tener cuidado o enfocarnos a cuál es la estrategia de compensación de una empresa, ¿no? Si la empresa, pues, es rentable, si la empresa tiene una permanencia, es decir, que tenga un plan de negocio a largo plazo, que la empresa también tenga una estructura sólida, ¿no?
donde podamos definir o podamos conocer o saber en qué nivel estamos, si soy un puesto estratégico, un puesto operativo, un puesto profesional, etcétera. ¿Cuáles son mis responsabilidades? ¿Cuál es mi descripción de puesto en la cual pues yo voy a poder saber cómo puedo recibir ese pago, ¿no? O sea, ¿cuánto vale mi puesto? Pocas empresas, también ahí debo de ser honesto, muy pocas empresas tienen la apertura en el sentido de darte esta información, ¿no? De decirte, ah, mira, tú estás en el nivel 5 y estás a X porcentaje del tabulador. Y entonces, pues obviamente tú transparentas y dices, ah, ok, mira, entonces yo estoy pues medianamente bien pagado o estoy mal pagado o estoy muy bien pagado, ¿no? Entonces, debemos de tener cuidado con esto para poder hacer una revisión de la compensación total. Y en el mercado, también a mí me ha escuchado decir, oye, Carlos, pues es que yo sé que en el mercado pagan más, ¿no? Ese es un tema claro. Pero cuando yo les pregunto, ¿a qué te refieres con mercado? Si puede ser más específico, pues a lo mejor me dicen, es que mi primo gana más. Y dicen, ok, pero ¿dónde trabaja tu primo? Y tal vez el primo trabaja en Microsoft, ¿no? Pues obviamente Microsoft paga bastante bien, ¿no? Y a lo mejor yo me estoy comparando con una consultora de aplicaciones, es una empresa familiar, local, con no más de 20 empleados. Pues obviamente no puedo comparar un Microsoft con una empresa de 20 empleados, ¿no? Entonces, debemos de ser muy conscientes y cuidadosos cuando hablamos de mercado y para conocer si estoy bien pagado o no, pues primero debemos conocer nuestra compensación total, qué es lo que realmente ganamos, ponerlas en un papel y con base en esto, pues poder salir al mercado para conocer esto. Repito, los estudios que se hacen, las empresas que lo hacen, pues son empresas que trabajan para sus clientes, donde tienen toda esta data. He visto algunas herramientas por ahí gratis, en LinkedIn sobre todo, donde tú puedes meter ahí algunos datos y pones tu cargo, pones tu puesto y te sacan ahí como una media y dicen, ah, mira, más o menos esto en el mercado pagan tanto. Hay otra empresa, bueno, es una red social, la parte de OCC México, donde tú puedes revisar a las empresas. Incluso ahí te dan como rangos de sueldo, ¿no? OCC lo que hace es hacer encuestas a sus candidatos, a toda la gente que está inscrita ahí, y les hace encuestas para decirle qué puesto tienes, qué nivel tienes y cuánto ganas. Entonces, esos hacen también ahí una métrica, digamos, interesante, viable hasta cierto punto para poder sacar esta competitividad. No es fácil conocer si estoy bien o estoy mal pagado, no, no es fácil. Sin embargo, sí debo de ser cuidadoso para tener una comparativa, digamos, lo más realista que tenemos en el mercado. Bueno, pues para terminar, quisiera ya nada más detallarles los conceptos que deben de cuidar en compensación total, la fija, la variable, los beneficios adicionales y sobre todo la no financiera. Por aquí ya me pidieron una hoja, claro que sí, les voy a mandar esta hoja a este correo, el Excel, donde ustedes muy sencillo pueden mandar su compensación actual y en una siguiente columna pueden marcar la compensación que les están haciendo oferta o que le están proponiendo para cuando la tengan y empiecen a hacer esta comparativa, ¿no? Sobre todo en la parte financiera. Y en la parte no financiera, pues ese sí ya es una decisión totalmente personal y donde ustedes pongan en la mesa toda la cuestión salario emocional, liderazgo, crecimiento, etcétera, ¿no? Todo lo que ustedes consideren necesario para poder tener una vista panorámica, ¿no? En cuestión de una oferta laboral. Les dejo nuestros datos, estamos en Facebook como Adenti Consultores, el correo contacto @adenti.com.mx, en LinkedIn también estamos como Adenti Consultores y bueno, nuestra página web. Muchas gracias por estar aquí, espero les haya servido esta información. Creo que es importante cuando yo estoy trabajando en recursos humanos, no más de un 10% de las personas conocen la compensación en todos los sentidos. Nos enfocamos más a saber o conocer cuál es el sueldo que recibimos mes a mes, quincena tras quincena, y nada más esperamos el aguinaldo, la prima. Pero tal vez tenemos otros componentes o otros beneficios que no usamos por la razón que sea. Sin embargo, es importante tenerlos en cuenta para, uno,
o usarlos o poderlos usar, o bien poder comparar cuando tenemos alguna otra propuesta. En fin, les agradezco muchísimo. Cualquier duda que tengan, por favor, y con toda confianza, nos pueden escribir, nos pueden llegar a hacer sus comentarios y dudas. Trataremos de estar interactuando más en este tema, que a veces también es un tema un poco, un tabú, ¿no? Una caja negra que las empresas utilizan. Y hoy en día, pues con esta apertura de información, creo que es importante comenzar a trabajar y hacer consciente a la gente que sí pueden exigir y en lo que deberían de estar pidiendo incluso cuando se hacen ofertas laborales. Muchísimas gracias, que tengan excelente tarde, noche y pues nos vemos pronto en nuestra siguiente interacción. Muchas gracias.